Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Banca Marc. Vamos a hablar de algo que nos afecta a los bolsillos, porque los precios, pues ya lo han visto, siguen sin moderarse y siguen golpeándonos. Bien, le vamos a preguntar su opinión a Joan Bonet, que es director de estrategia de asesoramiento de Banca Marc. Bueno, esta semana se han publicado nuevas cifras de inflación en España y en Estados Unidos. Y parece que los precios, bueno, pues lo que hemos estado diciendo, que no terminan de frenarse. En España la inflación seguía creciendo al mismo ritmo que el mes pasado y la situación no mejora. Bien. ¿Qué piensa que puede acabar ocurriendo, qué puede pasar y cuál será la trayectoria para este año? Efectivamente, los datos principalmente muestran dos cosas. Por un lado, cómo comienza a remitir ese efecto base de los precios de la energía, que tanto ayudó el año pasado. Por ejemplo, en España, la electricidad ha pasado de caer un 17% en diciembre a subir un 10% en enero. Y por otro lado, lo que indican es que frenar la inflación a partir de ahora va a ser una tarea más complicada que el año pasado. Sobre todo porque implica que los servicios vayan perdiendo fuerza y eso va a costar porque en gran medida depende de los salarios, que están subiendo incluso cuando se miden en términos reales. Además, en el caso concreto de Estados Unidos, donde los alquileres pesan bastante más que en Europa, una cuarta parte del índice de inflación frente al 6% de la zona euro, pues los alquileres imputados se mantienen fuertes. En enero han aportado casi 3/4 partes de la inflación total y por la forma en que se miden, que es en base a encuestas, pensamos que tardarán todavía en ajustarse. Desde Banca Marc, en definitiva, lo que pensamos es que estamos en una nueva fase en la que esta última milla de lucha contra la inflación va a ser más costosa que en el 2023. Porque aunque pensamos que la tendencia ciertamente es a la baja, creemos que en 2024 no se alcanzará ese objetivo del 2% marcado por los bancos centrales. Bueno, pues por si teníamos poco, problema más rojo. Bueno, como ya saben, los barcos están teniendo que desviar las rutas por los ataques de guerrillas hutíes del Yemen. Bien, ¿cómo puede acabar influyendo en la inflación el bloqueo que se ha generado en torno al canal de Suez? Sin duda, el canal de Suez es un punto estratégico porque por allí pasa el 12% del comercio global y casi un 30% de los cargueros. Al haber ataques, el 80% de los barcos ha tenido que desviar sus rutas hacia el sur de África y tener que ir por el Cabo de Buena Esperanza alarga las rutas y encarece el coste. Y de manera muy especial el del tráfico que viene a Europa desde China y que ahora no puede pasar por el Mediterráneo. Desde el inicio del conflicto, el coste de los fletes de estas rutas se ha encarecido más de un 300%. Y si la situación se prolonga, pues acabará afectando negativamente a la inflación. Pero para ello son necesarias varias cosas, ¿no? Por un lado, que el conflicto tiene que prolongarse durante más tiempo hasta que la subida del coste de los bienes intermedios, que estamos viendo ya, llegue a trasladarse a los productos finales. Por otro, decir que a quien realmente le afecta esto es a Europa, porque son esas rutas que van por el Mediterráneo principalmente. Y por los cálculos que estamos haciendo, en el peor de los casos, pensamos que supondría un punto más de inflación sobre esa estimación del 2,7 que tenemos para la eurozona. No obstante, no quisiera ser ni mucho menos catastrofista y apuntar que, por un lado, existe una gran sobreoferta de contenedores a nivel global que pensamos que va a acabar frenando los precios, que por otro lado, la subida de fletes que estamos viendo ha sido muy superior al aumento del coste de alquiler de los barcos, es casi un 300% frente a un 20% de alquiler de los barcos, lo que antes o después va a terminar ajustando esas subidas de los fletes, ¿no? Y eso es algo de lo que hemos empezado a ver durante los últimos días, ya que en el arranque del mes de febrero hemos empezado a ver una cierta y pequeña contención de las subidas de los fletes. Joan, y última pregunta, ¿a qué tipo de escenario económico nos enfrentamos en los próximos meses? Pues a un entorno de desaceleración económica, de menor inflación y de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales que se comenzarán a implementar en verano. A nivel global, el mundo crecerá alrededor de un 2,5, lo que implica que, aunque se van a evitar los peores escenarios, el entorno será pobre porque creceremos un punto por debajo de ese 3,5 de promedio al que se ha crecido durante los últimos 50 años. Con Estados Unidos haciéndolo mejor que Europa y en un entorno en el que pensamos que el consumidor va a seguir gastando debido a que el empleo se mantiene fuerte, los salarios reales subirán por encima de la inflación por primera vez en 2 años y a pesar del elevado coste de financiación, pues el sector privado está mucho menos endeudado que en otras ocasiones. Dentro de este escenario de séptima vida del ciclo económico, pensamos que los bancos centrales bajarán los tipos de interés de forma limitada para evitar ese riesgo de equivocación.
Se van a limitar a adaptar la política monetaria a la disminución de la inflación manteniendo los tipos de interés reales. Por tanto, pensamos que tanto en Europa como en Estados Unidos se producirán tan solo 3 recortes de 25 puntos básicos a lo largo de este año, que es bastante menos de esos 7 recortes que se llegaron a descontar hace pocas fechas. Pues Joan, muchísimas gracias por las explicaciones, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar que nos acompaña y nos da estos consejos siempre, además es una auténtica gozada como lo explican. Nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.